Hola, ¿qué tal? Damas, caballeros, amigos, amigas que nos ven, nos escuchan. Bienvenidos otra vez a otra transmisión en este canal de charlas, pláticas, entrevistas, como quiera llamarlo, en el cual, pues, como ya sabe, eh, aquí siempre tocamos temas, los cuales son de arte, conocimiento, cultura. Y pues bueno, en esta ocasión toca el turno de un escritor, el cual trae una corriente entre poesía, ciencia, hay una combinación extraña, pero bueno, ¿quién mejor que él para que nos hable de lo que hace? Él es Kevin Cobos. A ver, vamos a unirnos en esta transmisión. Hola, hola. ¿Sí me oyes? Hombre, ha costado mucho eso, ¿eh? Híjoles. Bueno, por fin. ¿Cómo estás, Kevin? Pues muy bien, no sé lo que has dicho en el último minuto, te voy a ser sincero porque el móvil se me iba parando y no sé lo que has dicho. No, no importa, no te preocupes, pues no he dicho nada. Estábamos esperando a que entraras. Pero bueno, bienvenido a este espacio para charlar. Eh, Muchas eh, gracias. Esperamos que nos puedas comentar un poco de lo que haces, lo que, pues la corriente que vienes manejando literaria, ¿no? Es poesía combinado ahí con algo como de ciencia. Pero antes de entrar al tema, pues primero cuéntanos quién es Kevin Cobos, ¿no? O sea, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Cuéntanos un poco para entrar en contexto. Sí, a ver, tampoco quiero aburriros mucho explicando lo que soy, pero entiendo que entender un contexto para explicar lo que hago es interesante. Antes de hablar de quién soy, me gustaría hacer una recomendación. Si realmente os interesa el mundo ese de la poesía, de la ciencia, incluso diría de rap, porque al final no deja de ser también literatura, en cierto modo, ¿no? Ah, una recomendación muy especial que fue el que me empezó a despertar el gusanillo de la escritura, Ocelot. Ozelot. Es una recomendación personal que de verdad, si lo escucháis vais a entender muchas de las cosas de las que hago yo. ¿Vale? Dicho eso, me presento, yo soy un chaval de Cataluña, de Gerona, aquí en España, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención la ciencia desde los 13 años, ¿vale? Y no sé, un típico ejercicio así de pizarra de profesor, ¿sabes? De las bolas de billar y que si chocan, pues yo ya con el tema de las trayectorias y el poder como predecir el futuro de cosas que aún no habían pasado, porque las pelotas estaban quietas, ¿no? ¿Cómo podías tú calcular cosas que aún no habían pasado? Y eso me llamó muchísimo la curiosidad. A partir de aquí, pues, bueno, como toda la gente que tiene como una pasión, ¿no? Que siempre busca más porqués y ya no solo estudias la temática que están en las escuelas, sino que ya indagas por otros campos y un poco es eso lo que me ha movido. Luego yo estudié química, no la he terminado, me falta un añito para terminar, pero bueno, eso ya te digo, es más que nada pues acabar algunas asignaturas que quedan y bueno, el TFG y el trabajo final de grado, digamos. Aparte de eso, bueno, hubiera hecho cualquier ciencia. Me hubiera tirado por química, por física, por bioquímica, incluso por las matemáticas. Ahora últimamente tengo muchos amigos que tenemos como debates filosóficos y eso está muy interesante, han estudiado filosofía y claro, una persona no puede abarcar tantos campos, pero sí que me gusta como encontrar puntos de unión entre, por ejemplo, filosofía y ciencia, entre poesía y matemáticas, ¿no? Que incluso la poesía, pues bueno, si te lo paras a mirar así fríamente, la rima, la sílaba, el número de sílabas, todo eso ya quieras que no hay una estructura matemática detrás. Y bueno, aquí para entrar en la temática del libro, ¿no? Que básicamente yo no tenía pensado hacer nada, no me gustaba nada el rap, ¿vale? Pero un amigo me enseñó Ocelot y digo, hostia, mira que se puede escribir acerca de ciencia también, que la poesía no solo es amor y héroes y batallitas de mitos de ficciones, ¿sabes? Y por aquí empecé. Oye, pero entonces, ¿por qué la ciencia? ¿Por qué no escoger?
pues pues dedicarse a algún tema literario o artístico. Sí, ya te digo, yo al final eso lo hago como un pasatiempo, igual que se pone en casa a hacer, pues yo qué sé, una cosa que le ayude a salir de la realidad, digamos, pues hay quien se pone a jugar a videojuegos, hay quien lee, pues mira, a mí me empezó el gusanillo de la música con el ukelele y la escritura. A partir de aquí, ¿cuál era mi pasión? La ciencia. Sinceramente, yo he leído mucho, pero por ejemplo yo no me gusta leer novelas. Hay un momento o películas o series, también un montón me he mirado, pero llega un punto que veo que, digamos que lo bueno de la película, por ejemplo, una que me apasiona es Origen, ¿no? Pues toda la película de Origen, al final el concepto que me queda es el recuerdo hay un sueño dentro de un sueño de no sé qué, ¿no? Es un concepto muy pequeño para 2 horas de película y siempre me he centrado en leer divulgación científica. ¿Qué pasa? Que con la divulgación científica siempre hay muchas maneras, casi siempre se dicen las mismas cosas de las mismas maneras, ¿no? Porque evidentemente el método científico es el que es, tú no te lo puedes inventar, no te lo puedes saltar, los resultados son los que son y bueno, por ejemplo Carl Sagan, que es un grandísimo divulgador científico, pues evidentemente hay muchas frases de él que se han ido pues explotando y que gracias a él, ¿no? También nos ha acercado la ciencia un poco a todos. Entonces, en este sentido, ¿tú también quisieras que la gente se acercara a la ciencia desde otra perspectiva? Sí, es como, es lo que decías, ¿no? Dos mundos que parecen en principio tan separados como poesía y ciencia, pues, ¿cuáles son los puntos en común que tienen, ¿no? Es decir, tú puedes hablar de temáticas. No, es que hay una frase que me encanta que es: un poeta te dirá que una estrella brilla en la oscuridad, pero un científico te dirá que es la fusión nuclear, por ejemplo, ¿sabes? Son como ese tipo de metáforas que siempre han estado hechas con, bueno, no, con conceptos de superación y la filosofía por eso también me gusta mucho, ¿no? Porque si eres pesimista ya te tildan de nihilista y si eres positivo eres ya un coach de autoayuda y tal, ¿no? Y es muy interesante por los argumentos que van unos y otros, ¿no? A partir de aquí, pues, ya te digo, a mí me gustó mucho la ciencia, evidentemente yo en la carrera he estudiado mecánica cuántica y he estudiado, pues, digamos, los postulados matemáticos que hay detrás de esas teorías, ¿no? Y realmente, pues, hay como muchos conceptos filosóficos o interpretaciones, por ejemplo, la más famosa, no sé si os suena la interpretación de Copenhagen, ¿no? Que dice cómo se tiene que interpretar una función de onda que en principio pues no es medible, solo se puede medir la probabilidad de partículas, digamos, ¿no? Pues tú llegas a conceptos así que en principio te dicen no, que la ciencia si sale así es así, por mucho que tú tengas creencias, ¿no? Es decir, los hechos pueden más que las opiniones, a mi modo de ver. Y el mezclar la poesía y la ciencia, pues es como, tienes como la ambigüedad de las metáforas dentro de la precisión de la ciencia, ¿no? O del método empírico. Y es muy interesante porque hay puntos de unión, como te decía, ¿no? Por ejemplo, experimentos de la doble rendija, donde cuál es la realidad hasta que no se observa, pues en principio no está, ¿no? Un poco mal explicado eso, ¿eh? Así rápido, pero es como una superposición de estados, ¿no? Pues yo las metáforas las veo muy así, que una persona las va a entender de una manera, otra persona de otra, pero al final las palabras, el vocabulario que se utiliza es vocabulario científico. Oye, pero ahí en esa parte es donde entra un poco de filosofía, ¿no? En el cómo interpretas tú Totalmente. lo que estás mencionando, en lo que escribes, o en lo que lees más bien. ¿Tú qué piensas respecto a eso? Respecto a la filosofía, a ver, si quieres te desgloso un poco cómo he ido a parar a la filosofía también, porque todos hemos ido por caminos separados. Alguno que ha estado depresivo ha empezado a leer, le ha ayudado, ¿no? Yo en mi caso es lo que te digo, son las limitaciones, lo que me gusta. ¿Cuáles son las limitaciones de la ciencia? ¿No? La ciencia es un método completo. Y aquí ya empezamos con la lógica, es decir, tú te vas a los problemas de Hilbert, los 7 problemas del milenio, por ejemplo, y los 23 problemas que tiene Hilbert, son como limitaciones de problemas matemáticos que aún no se han demostrado, ¿no? ¿Y cómo se demuestran eso? Pues hay una base lógica muy fuerte detrás, que eso lo explicó Bertrand Russell y bueno, que llegó a que no se puede reducir toda la matemática a lógica, ¿vale? Aquí
Parece que me voy por las ramas, pero te lo conduzco rápido, ¿vale? Porque llegas a la filosofía del lenguaje, que lo que hablas aquí, bueno, son delimitaciones, incluso podríamos hablar de Gödel, de la metalógica, de sistemas coherentes, completos, ¿no? Y realmente llegas a la conclusión a la que he llegado yo, y por eso es lo que me gusta escribir, ¿no? Que ni la ciencia, ni la matemática, ni ningún sistema que se utilice en signos llegará a ser completo, que lo podrá explicar todo, la teoría de todo que tanto se habla, por ejemplo, ¿sabes? A mí me ha llevado por la filosofía del lenguaje, habrá otros que se llevarán por la filosofía de la estética, teologías y un montón de filosofías que ya te digo que no es mi campo, pero bueno, soy un curioso. Es que hay tantas filosofías sí. como estrellas en el universo, ¿no? Pues sí, y te miras una que te gusta, al cabo de un año encuentras otro que lo refuta y vas haciendo así, pero es muy interesante. Oye, pero precisamente en eso que acabas de mencionar, una te gusta, llega otro, lo refuta y así se comienza a crear una red de pensamientos filosóficos. En este caso, a la hora que tú quieres plasmar en verso lo que hay de ciencia, ¿qué pasa por tu cabeza o qué es lo que se experimenta a la hora de escribir algo y te sabes pues la otra parte, ¿no? La otra contraparte, porque dices, bueno, estoy escribiendo sobre esta línea, pero yo sé que está esta otra y entonces ¿ahora qué hago? O decides poner una parte neutral, un término medio. Me gusta mucho mezclar los conceptos, es decir, si estás, por ejemplo, yo qué sé, lo que te decía, ¿no? Las metáforas. Una metáfora realmente no es algo que esté escrito literal, es algo que se escapa del texto, ¿no? Es una interpretación que se ha dado a través de la cultura o a través de, yo qué sé, la familia también puede ser, ¿no? Que tú ves un tipo de símbolos y le das unas definiciones. Pues intento buscar, pues de los modelos científicos que hemos estudiado, ya sea en óptica a través de la luz, frecuencias, energías, muchas cosas, ¿sabes? Superposición de estados, cristales, podríamos hablar, ¿sabes? Conceptos de científicos que tienen sus fórmulas y tienen pues sus teorías bien definidas con sus artículos científicos que lo corroboran, pues intentarlo plasmar como literatura también, es decir, el concepto de letras, de polisemias, todo ese, pues, o la genética en sí, ¿sabes? La genética en sí, pues, es que da un montón de juego, por ejemplo. Porque tú cuando estudias la genética, parece muy complicado, tenemos 23 cromosomas y todo lo que tú quieras, pero al final son solo 4 piezas. Adenina, timina, citosina y guanina. A partir de aquí, todos los seres vivos están hechos de esas 4 piezas. ¿Vale? Sí. En biología no se escribe siempre adenina, se reducen los acrónimos de ATCG. Claro, mira qué juego ya tan bonito. La historia de la vida se escribe con 4 letras, por ejemplo, ¿sabes? Y aquí, utilizando el concepto de letra, utilizando el concepto de ADN, pues la imaginación es que te se puede disparar, pero en todas las cosas puedes intentar buscar puntos en común de otros campos de conocimiento. Y a mí eso es lo que más me gusta y es lo que intento plasmar, ya no solo con la ciencia. Oye, pero ¿cómo se entrena esa parte, no? Porque, por decir, pues tú vienes de una carrera basada en ciencia, en la cual pues se prepara a los estudiantes con un pensamiento matemático más cuadrado, por así decirlo de alguna forma. Y a la hora o sea, eso es por el lado de la ciencia, por el lado del arte, de la poesía, todo ese tipo de cosas, pues es un pensamiento, pues no es cuadrado. Entonces, pues es como si quisieras encontrar la cuadratura del círculo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder tener entrenamiento en ese sentido, ¿no? O sea, tú que te ha costado trabajo, tienes que has leído, no sé, dices que no te gustan las novelas, pero ¿qué lees entonces? ¿Cómo ejercitas esa parte? Claro, ya te digo, yo solo leo divulgación científica. Por ejemplo, ahora me estoy leyendo que llevo tiempo y no me lo puedo acabar porque lo encuentro tan denso, pero tan interesante a la vez que es aquello, cuando me pongo me tengo que poner concentrado y con apuntes y
¿sabes? Godelecher Bach, un buen tochote de libro, ¿sabes? Pero son esos conceptos. No necesito yo un héroe que le pasen aventuras y me edulcoren como la ética que hay detrás, ¿sabes? Con una ficción. Eso va a gustos totalmente, ya te digo. Aquí te doy la razón con lo de bastante cuadrados, ¿no? Pero también te diré que en ciencia, cuando tú haces investigación, que no he tenido la suerte de hacer, por ejemplo, pero me gustaría mucho, claro, hay una parte de planteamiento de hipótesis, de planteamiento del problema, de cómo lo enfocas, que tampoco es tan cuadrado. Es decir, yo entiendo que se ve desde fuera cuadrado el concepto de, vale, hipótesis, procedimiento, metodología, ¿no? Como dejar la receta para el siguiente que llegue que no dependa de ti. Es como quitar el antropocentrismo ese, que por ejemplo es lo que me cuesta de muchas filosofías. ¿Sabes? Que hay como un antropocentrismo, como antes éramos el centro de todo, ¿no? La Tierra era el centro de todo, luego el Sol, luego ahora la Vía Láctea y vete tú a saber ahora qué será el universo observable, ¿no? Yo me muevo un poco por esos campos, así. Ok, y bueno, en este sentido, pues muchas personas cuando, y más en el ámbito de la ciencia, ¿no? Cuando se topan con alguna poesía, algún escrito, algún arte, pues muchas veces pues se presta como a discriminación, ¿no? O sea, como que no comparten esas ideas. ¿A qué voy con esto? ¿Tú has tenido algunas opiniones en contra de la función que estás tratando de hacer? ¿Y has tenido críticas constructivas o destructivas? Ya te digo, yo el libro no empezó ni ser un libro. Es decir, teníamos un grupo de colegas que lo llamamos borradores. En vez de borradores, borradores de hermanos, ¿sabes? Y allí, imagínate tú los tochotes de párrafos que hay de cada uno, ¿sabes? Y empezamos a escribir, tú eso lo tendrías que guardar, no sé qué, y lo fui guardando, lo fui ordenando por temáticas, digamos, y es como ha ido pillando. Críticas, pues que es lo de siempre. Tú a mí, por ejemplo, me llevas a un museo a ver arte contemporáneo o Picasso, yo como no entenderé las referencias a que hace caso el autor. Es que mi opinión, ¿de qué vale? De la estética, de si me gusta o no, de los gustos que tenga yo, de si me gusta más el color rojo, el azul o todos los sesgos que pueda llegar a tener. ¿Sabes? O sea que las opiniones me las resbalan un poco, sinceramente, pero porque me lo paso muy bien, ¿sabes? Es que es decir, cuando tú no buscas un destino al final, ¿dónde quieres que llegue eso? No, se ha ido construyendo, me va gustando la forma que tiene la cosa y voy siguiendo. ¿Me entiendes? Es lo que te decía, yo no vengo aquí a hablar de vender el libro ni de hacer publicidad porque es que no está ni terminado. Yo encuentro muy interesante pues que se dé voz a ese tipo de escritura. ¿Me entiendes? He visto que has hablado con matemáticos también, con físicos. Es que es muy interesante todo el mundo ese. Tengo amigos también que escriben ficciones, ¿sabes? Y debatimos. Es decir, evidentemente yo por ejemplo, si entráis en el canal de YouTube hay alguna parte de audiolibro hecho. Mi idea es como hacer un QR también que no sea solo poesía y no solo ciencia, sino que también haya algo de música. Aunque no sepa cantar y solo esté recitando, pero como muchos campos de todos los campos conocimientos que pueda y donde abarque. Claro, evidentemente tampoco me gusta mentir, ¿no? Pero aquí es donde entra la poesía, ¿no? Que al final de forma poética puedes decir tantas barbaridades que cada uno puede mirar un patrón distinto en el bosque. Oye, ¿y de cómo fue que se te ocurrió o de quién fue la idea de juntar todos estos fragmentos para hacer un audiolibro que ya tienes parte en tu canal de YouTube y luego la otra parte, ¿no? Ponerlo en un libro. O sea, ¿cuál es el fin de esas dos cosas, no? Es que ya te digo, ¿sabes cuando tú empiezas por un punto y vas tejiendo y al final te das cuenta de que casi todos los puntos están conectados entre ellos y dices, ostras, yo no tenía pensado hacer eso, ni me lo planteaba? Es lo mismo, no sé, mira, te enseño un poco mi casa, ¿ves? Aquí tengo un ukulele colgado, por aquí tengo cajones también, ¿sabes? Oh. Es decir, me gusta mucho la música y cantaba canciones de mis grupos preferidos y al final ya te digo, escuché a Ocelote y digo, ostras, que me puedo hacer yo las letras también.
sin esperar nada, es decir, ni ganas de que me escuche nadie, ¿sabes? Las canciones que hago con el ukelele, porque, por Dios, es horrible. Pero ¿sabes aquello de cantante de ducha? Que te lo pasas bien y sigues y sigues y sigues. Pues, y al final, pues, ¿cómo lo juntaba? Pues, como Ocelot era un tipo musical que los de rap dicen que no es rap, los de poesía dicen que es rap, ¿sabes? Y está como un punto intermedio aquí, como un puente colgando que pilla distintos sitios, ¿sabes? Y nadie lo quiere, nadie dice que es suyo, pero como los engancha, ¿sabes? Y dije, ostras, a mí eso me gusta mucho, me gustaría hacerlo. Y poquito a poco, ya te digo. He estado haciendo cálculos porque, claro, tú haces vídeos también, tú sabes que editarlos y todo eso es una movida. No solo es pensar la letra, no solo es buscar la música, sino es producirlo y tal. Es decir, si hago cálculos y a lo mejor el audiolibro estará de aquí 5 años hecho, ¿sabes? A una poesía o 2 a la semana de vídeos, con todo el trabajo que me lleva, o sea que un hobby. Y recomiendo a la gente que escriba, sobre todo básicamente porque la única manera que tenemos de escribir, y eso también lo he hablado con muchos amigos, me gusta mucho filosofar y en vez de salir de fiesta quedamos aquí, hablamos y es eso, ¿no? Que escribimos por obligación, por hacer deberes, por trabajos, no nos paramos a como escucharnos, ¿no? Que parece muy de coach, eso sí. Pues todo eso lo intento evitar en el libro, todos esos consejos, digo, uy, no, me los releo y digo, eso de fuera. Ok, Sí. Entonces, bueno, hablando de los coach, como lo mencionas. Por Dios, me van a pagar palos. No, o sea... Que está muy bien, que está muy bien ayudar a la gente, evidentemente. Una cosa no quita la otra. No, a mí se me hace genial, ¿no? Digo, dentro de todo siempre hay una parte rescatable de las cosas. Obviamente, yo pienso, las cosas viven en una dualidad, ¿no? Ni todo es blanco ni todo es negro, sino es blanco con negro y hay una línea que divide esas dos partes que es muy delgada. Como un equilibrio, ¿no? Exactamente, en el cual se puede cambiar de bando sin cualquier momento y sin que te des cuenta. Sí, o sea... Totalmente. Me río porque es que es verdad. Sí. No sé si a ti te ha pasado que a lo mejor de tanto filosofar empiezas a tocar temas de coaching. Mira, ya no solo de coaching. ¿Quieres que tenga un tema que últimamente me come por dentro y ese también es para poner cruz a la gente, ¿sabes? Concepto de democracia y concepto de dictadura. ¿Sabes? Porque ya te voy a decir una palabra con eso. Si yo digo manipulación, tú es negativo el enfoque que le das a la palabra, pero manipulamos alimentos para comer. Uh-huh. Y aquí ya no está mal enfocado, ¿vale? Pues, ¿cuál es el enfoque positivo de la dictadura y por qué la democracia tal cual la conocemos, o si realmente es una democracia real todo lo que estamos viviendo, por qué no acaba de funcionar, ¿no? Y entras en debates que no voy a dar ninguna conclusión para no meterme en percales y en jardines, pero son debates interesantes, ¿no? Que llegas a conclusiones que incluso dices, ostras, pues a lo mejor estaba dando cosas por hechas que no son tan coherentes como me pensaba, ¿sabes? Lo que decías, ¿no? Estás a un lado, pero nada, un argumento te puede hacer cambiar totalmente y luego lo mismo, ¿no? ¿Y cómo blindarse ante esta situación de que cambias de un lado a otro? O sea, porque dices, puedo blindarme estudiando más, pero mientras más estudias, pues más te das cuenta que te vas acercando a esa frontera en la cual se divide o es blanco o es negro. Entonces, a veces conviene mejor no leer, no estudiar, o conviene mejor estudiar más. Claro, esas preguntas también te las haces, ¿no? Al final, ¿dónde me lleva el conocimiento? ¿Me lleva a una puerta sin salida? ¿O que es todo absurdo o no? Muy interesantes esas antifilosofías, ¿no? Pero yo creo que todo es cómo formulas las preguntas. No es tanto como la respuesta, sino, vale, tengo ese problema, ¿ahora qué veo? Vale, pues si lo enfoco un poco diferente, que haya unas sombras distintas allí al final que no veía, ¿sabes? A lo mejor puedo hacer un modelo que se aproxime más al que tenía anteriormente, ¿sabes? Que eso también creo que es lo que es la ciencia, no es un dogma preestablecido que vamos tirando con eso, no. Las matemáticas han ido cambiando de los romanos a griegos, árabes, ¿no?
Se han ido añadiendo como propiedades y no sé cómo forjarte, ¿no? Al final yo diría el pensamiento crítico, que midas, es decir, a mí me gusta mucho todo el concepto de la lógica, como te he dicho, ¿no? Porque a través de la lógica tú puedes llegar a algunas premisas que parecen antiintuitivas a primera vista, pero al final pues tienen su mecanismo lógico, ¿no? Porque si no seguimos un mecanismo lógico, al final cualquier creencia de cualquier tipo, yo te podría decir, mira, soy un hombre, mañana voy a parir, o ahora saltaré por aquí y empezaré a volar, ¿no? No sigue ninguna lógica, digamos eso, ¿no? Pues yo creo que las lógicas son muy importantes. Ok. Y aquí un poco podrías, claro, también podrías decirme, ¿no? ¿Y en qué te basas para poner la lógica encima de lo otro? No sé, un poco causa-efecto, te diría aquí. Es que son temas complejos, ¿eh? Pero, Un poco causa-efecto. Dime. pero entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Todo trata de converger en un solo punto. Filosofía, matemáticas, ciencia. La pregunta es, a tu parecer, ¿tú crees que todas estas actividades o ciencias, ya me refiero a filosofía, a las matemáticas, arte, al arte, literatura, sí, todo, arquitectura, medicina, todo. ¿han existido desde el inicio de los tiempos o se fueron desarrollando? Otra metáfora científica para responderte, ¿no? Que quedará bonito. Es como la teoría de la evolución. Es decir, nosotros no venimos de los simios, por ejemplo, de los monos. Son primos, ¿no? Venimos de un antecesor común. Pues sí, todas las ramas de conocimiento epistemológico vienen de algún punto en común, ¿no? He estado en Egipto, es muy interesante también toda la cultura egipcia, porque allí tienen como dioses locales, dioses de país, ¿sabes? Y en cada sitio pues tienen como sus creencias y veneraban y es interesante porque allí era muy importante el Nilo, ¿no? Y de aquí casi toda su mitología de la muerte de Poniente, ¿no? Cuando se sale el sol, casi todos los templos y pirámides de la muerte están como al lado de Poniente. Y en Oriente, digamos, están como los de la vida y las iglesias donde iban a hacer todas esas cosas. Claro, me he perdido ahora con lo de Egipto, perdona. Estábamos hablando del si esas ciencias nacieron al mismo tiempo o se fueron diseñando. Vale, sí. Y yo creo que a partir de los mitos, claro, tú cómo pasas tecnicismos en la época de los egipcios que no que te venía uno y te decía, mira, que mañana va a haber una inundación, y pasaba. ¿Sabes? Es decir, lo más fácil es decir, mira, en vez de que al sol llamarle sol, le llamamos Ra. ¿Me entiendes? Al otro le llamamos el dios de no sé cuántos. Y yo creo que por aquí fueron como explicando el conocimiento como les interesaba, que yo ya no voy a entrar aquí en manipulaciones de política ni historias, porque es que, claro, todo está tan atado una cosa con la otra, ¿sabes? Pero yo creo que a partir de las creencias, luego ya vinieron preguntas, luego ya, pues, matemáticas, si quieres decir, a partir de aquí ciencias, a partir de aquí, pues, a lo mejor inteligencias artificiales, ¿sabes? Que serán como nuevos dioses, porque calcularán como mucho más rápido, en principio, ¿no? Y el ejemplo que pongo es, tú ya no le discutes un cálculo a una calculadora. Pues imagínate una inteligencia artificial que tiene muchas más variables que tú en la cabeza, por ejemplo, ¿sabes? O te sabe calcular a un intervalo mucho mayor de tiempo que somos capaces de entender, ¿no? Y luego aquí habría muchas implicaciones morales y éticas, ¿no? De si vale más una persona o 10 perros. Claro, pero tendríamos que es complicado todo. Pero, oye, ¿en qué momento piensas tú que surgió ahora esta separación? Porque, bueno, estamos hablando de cuando converge todo y el origen de las cosas. Ajá. Sea como sea, todos tuvieron un origen y al parecer, pues, por lo que hemos platicado aquí, pues estamos en común acuerdo de que ha sido un origen, el mismo origen para todos, y de ahí se fue ciencia, filosofía, matemáticas, XX, ¿no?
A grandes rasgos yo diría eso, sí, a lo mejor hay excepciones o hay estudios que me dicen tú que estás equivocado. Exactamente, Pero, a grandes rasgos como lo mencionas. Pero entonces, ¿en qué momento ya no se pudieron volver a juntar? Digo, ahorita tú estás haciendo algo para volverlos a juntar, pero ¿en qué momento sucedió que ya no, o sea, ya o eres filósofo y nada más te casas con eso y a lo mejor tendrás a la música como un hobby, pero ya está prohibido la matemática, ¿no? Un decir. Yeah. O sea, ¿tú en qué momento crees que pasó eso? Es que yo creo que en el momento que dos teorías podían explicar lo mismo de maneras distintas, ¿sabes? Es como un polígono que tienes distintas caras. Pues es como ver el centro del polígono y tú puedes elegir pues como distintas caras, ¿no? Y en verdad pues habría infinitas caras porque la biología pues se acabará ramificando, ¿no? Biotecnología y no sé, por decir algo, ¿no? O la química se irán especializando cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y yo lo que veo es que desde una perspectiva de esas tampoco puedes abarcarlo todo, ¿sabes? Es decir, podrás llegar a tener como mucho conocimiento específico de un campo, pero claro, si utilizamos lenguajes diferentes al final, porque hay tecnicismos en todo lo que estudies al final, para mí hay estadísticas detrás, pero todo lo estudiamos con nombres diferentes, ¿sabes? Y parece imposible ponernos de acuerdo. Y es un poco sin aires de grandeza y todo eso, ¿no? Pero intentar, pues, mi granito de arena en intentar juntar, pues, campos que aparentemente, pues, uno está hablando en mandarín y el otro, pues, en español, ¿sabes? Por decir algo. Como una traductora, una piedra roseta, si quieres llamarlo así. No sé. Al final no dejan de ser metáforas que con esas palabras se generan imágenes en la cabeza. Si tú puedes conceptualizar conceptualizar un átomo, podrás llegar a imaginar las cosas de manera diferente, ¿no? Es decir, un electrón que salta, ya puedes imaginar cómo es la electricidad. Si no, es muy complicado, ¿no? Yo eso creo, es lo que... Dime. Yo pienso, no sé, ahorita me das tu punto de vista. Por decir, antes pues se trataba de explicar muchos fenómenos y pues no se había encontrado, porque sí, para mí siempre el conocimiento siempre ha estado ahí. No se ha encontrado todo, bueno, es otra cosa. Pero por decir, Platón, Arquímedes, todos estos, pues Arquímedes, vamos con Arquímedes, ¿no? Encuentra lo que es el volumen. Pero la densidad, sí. Pero vamos, no sabía qué era, o sea, ni siquiera tenía el concepto y era algo con lo que vivían día a día. Pero en este sentido, tuvo que recurrir a filosofía, por así decirlo de alguna forma, para poder desarrollar esa forma de pensar, de cuestionar, para cuestionar más bien. O sea, ya usó filosofía, después usó matemáticas, bueno, método científico, matemáticas. Entonces ya hubo una conjugación. Para ti, ¿tú crees que esta pues esta técnica usada por él, ¿no? Por así llamémoslo de esta forma, esta técnica que él usó, ¿se ha perdido? No entiendo muy bien, es decir, el que se ha perdido. El conjugar la filosofía. Como la parte de filosofía de detrás. Exactamente. La filosofía te lleva a cuestionarte el por qué. Pero pues ahora muchos filósofos pues ya son filósofos de receta de cocina porque ya no cuestionan, o sea, ya nada más creen que seguir una corriente filosófica es lo que hay. Y no, o sea, ya no hacen filosofía. Entonces, a lo que voy es a eso. ¿Tú qué piensas respecto a esto? ¿Se ha perdido esa parte? No, yo lo que creo realmente es que se ha complejizado mucho todo. Es decir, ahora es muy difícil, por ejemplo, que haya un Newton o un Einstein, así que una persona sola te genere una teoría como, por ejemplo, la cuántica, ¿sabes? Eso no ha salido de una persona sola, como la teoría de la relatividad, podríamos decir. Eso es muchos grupos de investigación trabajando en paralelo, digamos, ¿sabes? Y al final surge una teoría de ese calibre. Y a mí me gustaría pensar, y me gusta pensar que
cuando estás en ese top de gente, pues evidentemente hay gente de todos los estilos, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las quejas que tengo en la universidad de aquí, España, es que no te puedes elegir muy bien las especialidades que quieres elegir, ¿no? En química no hay, por ejemplo, filosofía de la ciencia, ¿no? Y te llegas a estas cuestiones del observador o del gato de Schrödinger, que eso más o menos lo conoce todo el mundo, ¿no? Pues esas atrapadas o paranoias, iba a decir, porque es que de primeras te lo parece, es que de primeras dices, ¿qué me estás contando? Yo si veo algo está allí, si no, pues, ¿sabes? Y esa pregunta, por ejemplo, es que es muy antigua ya. Esa pregunta es de ¿hacer ruido un árbol al caer si nadie lo escucha? Y a partir de aquí tú puedes tener una realidad externa que existe con nosotros de observador que interactuamos, o la realidad dentro de la cabeza como un tipo de idealismo, ¿sabes? O sea que depende de cómo sea al final la interpretación que se les dé a las teorías, es la interpretación lo que le da la filosofía. La ciencia básicamente tú tienes la receta, funciona así, perfecto, no funciona, tenemos que replantearlo. Y es interesante, yo creo que sí que se hace. El problema, eso, ¿no? Que uno, por ejemplo, que a mí me hubiera gustado ni hacer toda la filosofía, ni hacer toda la ciencia que he hecho, por ejemplo, ¿sabes? Una mezcla de cosas que creo que es muy interesante. Encontrar cuáles son las limitaciones de las ciencias, ¿no? Y eso, Kuhn, con sus paradigmas, considero que es muy interesante. Hay mucha gente que en el mundo científico dice que bueno, que no es del todo cierto, pero va muy bien para ejemplificarlo, ¿no? Es decir, teorías que antes se daban por buenas, a la que se las supera una, pasa a ser obsoleta, ¿no? Oye, y antes la llamábamos ciencia. Tocando ese tema que acabas de mencionar, las teorías. Una teoría es algo que se presume cierto, pero no es una ley, es una teoría. Para ti, ¿tú crees que eso sea una forma de filosofía científica? Yo creo que sí, porque vamos a la lógica. Claro, la lógica en sí tampoco es ciencia, podríamos decir, ¿no? Pero es muy interesante el funcionamiento de la lógica. A mí me atrapa mucho ese tema, muchísimo, y no lo hemos tocado apenas en la carrera, ¿no? Y son como las bases de las matemáticas. Dices, vale, ¿cuál es la base de la ciencia? Pues está hecho de matemáticas, aprende a derivar, a integrar, a cálculos, trigonometría y todo eso, ¿no? Pero las matemáticas también tienen una base lógica muy interesante. Por ejemplo, la propiedad asociativa, la distributiva, ¿no? Todo eso es P y Q, por lo tanto, Q y P. Pues 1 más 2 igual a 2 más 1, ¿sabes? Todo eso es muy interesante. Las teorías, tú cuando hablas en el mundo de la lógica, hay como sistemas formales, ¿no? Un sistema formal es un lenguaje con signos que tú le das un valor. Es decir, si yo tengo una flecha, significa tal. Si yo tengo un I, significa tal. Una P significa proposición, ¿vale? Vas cargando de significado a los signos. Y tú con esos signos tienes unos axiomas, ¿vale? Esos axiomas no los puedes demostrar. Los pillas como válidos. Y a partir de aquí empiezas a jugar. Dices, vale, yo con esos 3 axiomas, a ver qué coherente es el sistema. Si yo llego a una contradicción de 1 es igual a 0, pues los axiomas esos no me sirven para nada. Y las teorías, para mí, como lo entiendo, a lo mejor, porque en el mundo también matemático hay muchas diferencias entre si dices teorema, teoría, conjetura, principio, ¿vale? Tampoco me quiero meter mucho por aquí porque las definiciones, a mí que me gusta definir bien los conceptos para que no haya errores, ¿sabes? Y las teorías serían como consecuencias lógicas de los axiomas que has tú tomado, ¿vale? Como por ejemplo decir que un triángulo tiene 180 grados interiores. Sí, pero en unos axiomas. Tú luego tienes, por ejemplo, geometrías no euclidianas que te modificas algún axioma de esos y ¡pam! Hay triángulos deformados, ¿sabes? Que puede tener más de 180 grados o menos de 180 grados. Entonces ya no se cumple, ¿no? ¿Y qué es verdad entonces? ¿Sabes? Si las verdades lógicas dependen del sistema axiomático que utilices, ¿cuál es el sistema axiomático completo, coherente por definición? Y aquí hay las limitaciones de las que te decía de Gödel, las incompletitudes de Gödel, que es el tema más interesante que me he encontrado en filosofía. Oye, personalmente.
Ya hemos charlado de lo que es ciencia, filosofía, pero hemos dejado un poco de lado el arte. Para ti, yo lo veo de esta forma. Tú ahorita quiero que me des tu impresión. Dale, dale. El arte, ¿qué vendría siendo en toda esta mezcla que estamos haciendo? ¿Qué vendría siendo un, no lo sé, un capeado de azúcar que viene a endulzar toda esta complejidad de la cual es esta charla? Claro, el arte. Mira, tenía un compañero de piso que había estudiado Bellas Artes y ese debate había salido muchísimo, muchísimo. Porque él el primer ejemplo que me puso es, tú si pones, perdón por ser mal hablado, una mierda, ¿vale? En un museo, ya por el simple hecho de quererlo entrar en un museo, es arte. Es interesante, ¿eh? Claro. Sí, ¿no? ¿Sabes? Pues yo aquí es lo que decíamos, ¿no? ¿El arte qué es? Lo que está claro es que hay una relación, una dialéctica, podríamos llamarlo, entre artista y obra, perdón, y luego otra dialéctica entre obra e intérprete, obra y espectador, ¿no? Claro, yo defiendo mucho que si yo no pillo las referencias, como te decía antes, no voy a ver un Picasso, no pillo las referencias, es arte, porque me lo dicen, porque lo noto yo así, ¿sabes qué es? Lo que me hace sentir aquella cosa. ¿O realmente seguimos unos criterios profesionales para decir, mira, eso está bien hecho, eso es arte? Pero entonces ya no es, Son debates muy ¿Te has fijado que no te estoy respondiendo nada, solo te estoy saltando preguntas, eh? Exactamente. Es que entonces yo te diría, si seguimos como tú mencionas, nos informamos sobre la corriente la corriente artística, la que sea, entonces estamos, yo lo pongo de esta forma, analizando una receta de cocina, porque en realidad no, volvemos a lo mismo, ¿qué es el arte, no? O sea, es algo muy subjetivo, a lo cual tú tienes una forma de percibirlo, yo tengo otra, pero no podemos agarrar entonces y clasificarlo como la ciencia, ¿no? Como las matemáticas y decir 2 más 2 es 4. No, porque es lo que te digo, 2 más 2 es 4, pero en un sistema axiomático, no en todas las matemáticas. No en todos los sistemas. Tú puedes tener sistema decimal, binario y 2 más 2 no siempre es 4. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, si tú pudieras responder la pregunta de qué es el arte, tú sabrías si el mundo es psicológico, si el mundo es externo, se acabarían todas las corrientes filosóficas, porque es que tendrías la respuesta. Porque depende de cómo la respondieras, ya darías pie a pensar de una manera o de la otra. ¿Sabes? Claro. Es dependiendo de la corriente filosófica que quieras pillar. Yo leí una de muy interesante que, como teoría, igual que también he leído sobre alienígenas ancestrales y que los aliens han hecho las pirámides de Egipto. Esa es la ficción que miro yo, que me gusta, ¿sabes? Esas conspiranoias. Y no sé, al final, pues es que depende de cómo definas tú una cosa, de si muchas vivencias también, ¿no? Porque ¿por qué te gusta más un color que el otro? Claro, o sea que si ves un cuadro ya que tiene más colores que de otro color ya te gusta más o menos. Para ti ya es arte. Es arte que le guste a mucha gente. Es arte que esté muy valorizado y se compre muy caro, como burbujas económicas. Porque aquí luego ya también entra el marketing, entra el negocio. Y son muchas variables que entran dentro de la ecuación, otra metáfora científica, que es muy difícil despejar luego lo que quieres tú resolver, ¿no? Hay demasiadas variables relacionadas entre ellas, muchos detalles que te podrían cambiar un poquito la conclusión final. Oye, hemos tratado de englobar en esta charla, pues al menos estas 3 corrientes, ¿no? Ciencia, filosofía, arte. Ya nos dimos cuenta, o bueno, quiero pensar, al menos yo, me doy cuenta que pues es algo más complejo de lo que se dice, más bien de cómo se dice, ¿no? Es algo más complicado. La pregunta es, para ti, ¿es mejor dejar las cosas como están o es mejor tratar de mostrar al mundo que se pueden englobar en un lugar?
Claro, yo supongo que va relacionado un poco con el libro, ¿no? La pregunta. Exacto. Yo soy consciente de que si utilizas tecnicismos, la gente se aburre y no entiende lo que le estés hablando. ¿Me entiendes? Es decir, y aquí te vuelvo otra vez a los mitos de Egipto. Yo te puedo explicar cómo funciona la dinámica celeste o te puedo decir, mira, mañana va a inundarse. ¿Por qué? Porque me lo ha dicho Dios. Un mensaje divino de las estrellas, ¿sabes? ¿Cómo lo querrías saber tú? ¿Sabes? Pero si una persona ya no tiene las ganas de argumentar o de razonar, yo no le voy a enseñar nada, ¿sabes? Es decir, yo no te puedo enseñar nada. Yo lo máximo que te puedo hacer es eso. Las cuestiones que yo me he planteado, pues transmitírtelas a ti también. Y a partir de aquí, tú te llevas las conclusiones que quieras, ¿sabes? El libro habla mucho también de las críticas que pueda tener el propio libro. Es decir, yo no hago eso, si me querés criticar, critícame, ¿sabes? Estás en tu pleno derecho. Pero ahora, el tiempo que estás pasando en criticarlo, lo estás perdiendo cuando podrías estar jugando por donde te llevo, por los caminos que te lleva el libro, por ejemplo, ¿sabes? Es decir, en vez de criticar, piensa como piensas, por ejemplo, ¿sabes? Y no digas lo que opinas del otro, porque eso ya sería una interpretación del arte, ya no estarías haciendo arte, ¿sabes? Estarías criticando arte, por ejemplo. Y yo lo que encontraría súper interesante es un libro que me lo rebata todo, pero con la misma metodología. Es lo mismo que intentar refutar a ciencia con opiniones, ¿sabes? Decir, mira, es que tienes cáncer porque te hemos hecho un tumor y hemos visto que hay, bueno, pues células que se están multiplicando, bla, 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 ¿no? Y tú me vengas y me dices, mira, es que no tengo cáncer porque yo te digo que no, porque lo sé, porque lo creo. Porque me lo ha dicho un coaching de esos que me caen tan bien que... No, pero ¿me entiendes? Es decir, ¿hasta qué punto le tenemos que dar valor a opiniones, a críticas, cuando tú sabes que el trabajo ese es mucho más profundo que la superficialidad que ven, ¿sabes? No tienes que esperar nada, no busco ni mejorar el mundo ni nada, busco pasármelo bien yo, pero como todo entretenimiento, es decir, tú puedes tener una acción egoísta para ti, pero que sea positiva para el resto, ¿no? Y así es como entiendo el altruismo. O yo puedo hacer una acción como fumar, que no beneficio a nadie y me perjudico a mí también, ¿no? Pues ese entretenimiento lo encuentro banal. Videojuegos, series... Si no se aprende, para mí es entretenimiento banal, es como desperdiciar recursos. Es como entiendo yo la vida, ¿no? Menos dinero, más tiempo y ser más consciente de las cosas que se hacen, básicamente. Y si consigo que alguien... Pues igual que me despertó a mí Ocelot la semilla de escribir o de seguir indagando y plasmarlo para que otro venga y le pueda gustar, pues joder, yo ya habré ganado con eso, ¿sabes? Y aparte con los amigos, pues me sirve para recordar temas, para luego hablar, o sea que yo he ganado, se venda o no se venda, ¿sabes lo que te digo? Claro, te entiendo esa parte y creo que es bien válida, ¿no? Y bueno, hablando... Y yo he visto que escribes también, ¿no? Eres escritor, he visto. Sí, bueno, igual también tengo un libro, el cual pues también promociono entre Por todo favor, esto. claro. Pero oye, antes de eso, platícanos cuándo estará listo tu libro. Mira, tiene 120 poesías, tiene unas 500 páginas, ya te digo, es que no son bien poesías, son versos. A veces parece rap, pero tampoco me gusta la base del rap, ¿sabes? El tun, 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 muy monótono, no me gusta. Prefiero quizá un piano de fondo y oír hablando, ¿sabes? O luego pues un saxo y luego otra canción de rock and roll o no sé. Me gustaría cantar encima de todo. ¿Y no tienes entonces una fecha? Eso, perdona. No, porque es que no tenía forma de libro. Ha pillado forma de libro hace un año. Llevo 4 años escribiéndolo. ¿Sabes? Apuntando frases. Me gusta mucho apuntarme frases y las guardo. Hay frases que no sabes por qué, pero las lees y te hacen pensar mucho. Pues ese tipo de frases son las que me apunto yo y luego son las que trabajo. Buscando no solo la rima, sino la mejor manera de decirlo. Por lo que quiero decir y por lo que sé. Porque no he escrito toda la vida. Llevo también 4 años escribiendo. Ok, y bueno, en lo que cobra forma y vida este libro, pues ya tienes algunos adelantos, ¿no? En tu canal de YouTube. ¿Cuál es tu canal? Sí. Ciencia en verso, tampoco me compliqué mucho. Explícito, ¿sabes qué se hace? Ciencia en verso, pues para adelante.
Pa'lante, pa'lante. Sí, lo que me decías, tengo unas 120 poesías y me faltan unas 18. Es decir, hay todo el material, pero bueno, ya sabes que te relees mucho las cosas, no quieres publicar algo y al cabo de un año decir, uff, eso lo cambiaría. Pero bueno, el arte lo puedes ir añadiendo detalles que nunca se acaba, ¿sabes? Una frase de Da Vinci que me gusta mucho es: una obra nunca es terminada, sino que es abandonada. No, y se acaba hasta cuando se debe terminar, ¿no? O sea, Sí, a lo mejor... cuando ya estás harto, ¿no? Exactamente. Dices, ya, hasta aquí. Exactamente. Pero bueno, oye, pues se nos termina el tiempo. Ha sido un placer Igualmente, Mario. platicar de estos temas. ¿Algo más que desees añadir a esta charla? Pues no, me gustaría que me dijeras también sobre qué escribes, que también me gustan saber un poco de todo, ¿sabes? No, pues mira, yo tengo un libro publicado en Amazon, lo autopubliqué, en el cual pues es la historia, bueno, el nombre del libro es Cuando nuestros mundos tienden al colapso, una historia que le sucede a cualquiera. ¿Por qué? Ostras, Porque es bastante científico el título, ¿eh? También. es llamémoslo algo entre de la vida real. Es algo que le puede suceder a tu vecino, al que te despacha, al chofer del autobús, y a quien sea, ¿no? Todo parte de una pregunta. Si tuvieras la oportunidad de volver a hacer las cosas, de corregir lo que estás haciendo mal, ¿qué harías? ¿Qué sería lo primero que corregirías? Empiezas a pensar muchas cosas. Ah, vale. Es retórica, ¿no? Sí, supongo. Sí. Porque es que podría estar media hora más hablando, ¿sabes? Es que es buena esa pregunta, ¿eh? Es que empiezas a Es pensar profunda. mucho, empiezas a ver adentro de ti, de lo que has hecho, y se te vienen a la mente muchas cosas, pero ahora yo te lanzo otra segunda pregunta. Si ya sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué no lo has corregido? Así de sencillo. Muy buena. Entonces, el libro, pues, es la historia de un viajero. Es un libro, es una novela de fantasía, en el cual es la historia de un viajero que pues, por azares del destino cae en un mundo, pues, completamente extraño, ajeno a lo que era la realidad. Él, Interesante. en su afán de querer regresar a su casa, pues, se va topando con personas, situaciones y vivencias y momentos en las cuales pues es cosas de la vida real, pero ejemplificadas metafóricamente y con personajes. Y Debates filosóficos seguramente interesantes, ¿no? Todo, qué bueno. Tiene ahí algo de debates filosóficos. Es que la ética es insalvable al final, ¿eh? Es que te tienes que meter o te tienes que meter. Sí, así es. Entonces, a la hora de ya tratar de llegar a su casa, regresar a casa, pues se da cuenta de algo, que eso sí no te lo voy a contar, porque entonces ya te conté el libro. No, pero me gusta el concepto de eso, porque es lo que hacen los colegas. Es decir, yo te puedo decir mis gustos, que no leo novelas y tal, pero una cosa es que no lo lea yo y la otra cosa es que no lo valore, ¿eh? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque me gusta mucho, encuentro muy difícil, igual que hablar de uno mismo, tampoco me cuesta mucho, por ejemplo, hablar de sentimientos o cómo me siento yo, ¿no? Y hacer el ejercicio de imaginarte un mundo de fantasía que sea totalmente coherente, ¿sabes? Que la ficción es coherente, que no es... ¿Me entiendes? Sí, para mí también acaba relacionado la ficción y la fantasía con los conceptos esos que decías, ¿no? Debates éticos que... si quieres acabar el libro es que te tienes que meter en ellos, sí o sí. Y Exacto. Son muy interesantes porque es lo que hace replantear a la gente. ¿Soy así? ¿Soy de la otra manera? Exacto, y al final de cuentas todo gira en torno a esas preguntas. Si ya sabes qué es lo que cambiarías y si ya sabes lo que hay que cambiar, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué nada más fantaseas con las ganas de quererlo cambiar, no? ¿Por qué tiene que suceder algo para que digas voy a cambiar? Por decir, apenas tuve en principios de año un familiar pues murió a causa de cáncer. Entonces, volvemos a estos temas, ¿no? Si ya sabes lo que había que hacer, ¿por qué esperar a que te sucedan ciertas cosas para quererlas cambiar? ¿No?
Y de ahí se desprende todo un debate. Y aquí mi pregunta sería, ¿eso quiere decir que somos libres o que realmente es una ilusión la libertad, no una ilusión en retrospectiva de lo que podrías haber hecho? Pero en el momento, evidentemente, yo creo que siempre elegimos la mejor opción. Claro, lo Pero mejor bueno, en ese momento, pero no la mejor para la vida. No lo sabemos. No. Exactamente. Es muy interesante, hostia, qué guay. Sí, Pues yo me lo he pasado muy bien, Mario. Muchas gracias. De verdad, valoro mucho eso. Que canales pequeñitos así, pues seguramente tú tampoco lo haces por nada, sino simplemente por pasar un buen rato y si te puede servir para adelante, mejor. Pero al final, pues la curiosidad es lo que nos ha llevado a contactar y como supongo que te pasará con todas las personas que vienen aquí contigo y que te dirán lo mismo, que es un gustazo poder hablar así de bien. No, claro, y créeme que como lo mencionabas, se aprende mucho. Sí. Y yo creo que eso es lo que se lleva a uno de este tipo de actividades. Independientemente, para algunos será perder el tiempo, para otros será aprender. Exacto. Yo lo que te digo, yo no miro películas, no miro series, miro entrevistas, miro como presentaciones, clases, ¿sabes? Yo qué sé, me meto en clases de literatura también, de que me expliquen el Quijote, por ejemplo, ¿sabes? Un experto, porque yo veré cosas, pero el otro verá cosas que yo no voy a captar, ¿no? Y es muy interesante siempre ese tipo de debates de gente que ve las cosas de manera diferente, que no le puedes decir que no, que está equivocado, porque tú también estás equivocado al final, ¿sabes? Claro. Oye, compártenos tus redes sociales o dónde pueden ver más de este pensamiento, esto que manejas. Yo soy un ermitaño, ya te digo, en tema de redes sociales pido disculpas a todo el mundo porque Mario no ha tenido nada que ver. Yo le he dicho que no había hecho nunca un Instagram en directo. Tengo Instagram, pero es que no entro nunca, la verdad me da mucha pereza todo ese mundo. Pero bueno, el YouTube, pues voy actualizándolo cada 2, 3 semanas, si puedo, voy subiendo la poesía que toca, digamos, ¿no? Os voy haciendo por orden y esperando que el año que viene esté acabado el libro, 18 poesías, joder, una por mes, espero terminarla, ¿sabes? Pero bueno, compaginando trabajo y todo es complicado. Sin prisa. La vida es corta, se tiene que disfrutar y ir haciendo. Exactamente. Bueno, pues fue un placer. Me la pasé muy a gusto. Espero que te hayas pasado a gusto también. Y pues Muchísimo. seguimos en contacto para echar otra charla de estas en un futuro más adelante. Pues cuando tú quieras, Mario. Cuídate mucho. Venga, muchas gracias. Adeu.